Bien, vamos a ver el segundo ejercicio del cuadernillo de ejercicios de líneas de transmisión. En este caso, volvemos a tener una línea de transmisión con simetría de longitudinal a lo largo del eje Z, como es habitual, y volvemos a tener una estructura de conductores cilíndrica, si bien no es el cilindro completo, no es la línea de transmisión coaxial como la que conocemos habitualmente, sino que similar al ejercicio anterior tenemos solamente una sección, un ángulo del cilindro. En este caso no es el ángulo de pi como teníamos en el ejercicio 1, sino que tenemos un ángulo de pi cuartos. Los conductores, interior de radio igual a A, exterior de radio igual a B, con un espesor A, y dieléctrico entre los dos conductores epsilon y mu sub 0. Me dicen que el valor del dieléctrico tiene una epsilon igual a 4 veces epsilon sub 0, por lo tanto está claro que es un dieléctrico que no tiene pérdidas. Y bueno, pues me dice que solamente hay campo electromagnético no nulo en la región del dieléctrico, y se conoce el campo eléctrico del modo TEM, que se excita con una frecuencia de 10,5 GHz, y en coordenadas cilíndricas pues me dan ese campo eléctrico, que es, pues como veis aquí, una constante partido por R, elevado a menos gamma 0z por R unitario, con lo cual, bueno, pues tiene todo el aspecto de ser exactamente el mismo campo que el de un coaxial que no está seccionado, si bien, como nos restringen aquí las coordenadas A y B para R y phi entre 0 y pi cuartos, pues solamente hay que tener en cuenta ese sector de radio pi cuartos. Entonces, en el primer apartado nos piden que calculemos la tensión aplicada a la línea, y los parámetros primarios de esta. Como sabemos, los parámetros primarios pues es la resistencia por unidad de longitud, la inductancia por unidad de longitud, la conductancia por unidad de longitud y la capacidad o capacitancia por unidad de longitud. Bueno, pues en primer lugar, pensamos, ¿no? La tensión aplicada, pues es muy sencillo. La tensión aplicada será igual a la diferencia de potencial. Como siempre os comento, no me preocupo de los signos y tomo el valor absoluto y cojo la función potencial pues, en uno de los radios, sin pensar, por ejemplo, pues R igual a A, y le resto el potencial, la función potencial, en el otro radio, en este caso R igual a B, sin preocuparme de mirar a la función y ver cuál es mayor, cuál es menor para que me salga positivo. Directamente hago la resta y pongo el valor absoluto. Entonces, en este caso, al contrario del ejercicio 1, fijaros que lo que me dan es el campo eléctrico, no me dan la función potencial. Pero bueno, esto no es absolutamente ningún problema porque recordemos que bueno, pues la función potencial y el campo se relacionan a través de la integral de línea. En este caso, por tanto, el potencial se puede escribir como la integral del campo eléctrico en la sección z igual a 0, que es donde aplicamos la tensión, por diferencial de longitud, donde el diferencial de longitud es un diferencial de longitud en la sección recta del conductor, y para ir de R a R y B, bueno, pues aquí tendremos que poner entre el conductor A y el conductor B. Repito, pongo aquí el menos, pero me da lo mismo porque tengo un valor absoluto, pongo la A abajo, la B arriba, pero bueno, todo eso lo podéis poner como queráis, ¿no? Entonces, bueno, pues sería el valor absoluto de eso, pues sería el valor absoluto, signo menos, pues si queréis me olvido de ello, y entonces sería el campo eléctrico E, que me lo dan, que sería A partido por R, por elevado a menos gamma z, pero como z es igual a 0, pues ese gamma 0z me quedaría elevado a 0, que es 1, y me quedaría el vector R unitario, y luego el diferencial de longitud, que como os he dicho, pues es ir del conductor A al conductor B a través de cualquier trayectoria. Bueno, pues voy a coger una trayectoria fácil, que es directamente un radiovector así.
con lo cual el diferencial de L pues sería exactamente igual al diferencial de R por R unitario. Y los límites de integración, pues en el conductor A R es igual a A, en el conductor B es R igual a B, y bueno, pues hacemos esta integral y esto nos da, si no me he equivocado, es A logaritmo neperiano de B partido por A. O sea, la tensión aplicada es A logaritmo neperiano de B partido por A voltios. Esto es lo que normalmente nosotros llamamos en teoría V sub 0, ¿de acuerdo? Sería la tensión por elevado a menos gamma por 0. Esto es el V sub 0, ¿de acuerdo? Y que aquí, bueno, pues es la tensión aplicada. Muy bien. Vamos a la segunda parte de la pregunta, que me pide los parámetros primarios. Los parámetros primarios sabemos que son RLGC, pero sabemos que una forma muy sencilla de calcularlos es calculándonos primero la impedancia característica, puesto que si tenemos la impedancia característica podemos sacar inmediatamente el factor S de la geometría del problema, y con el factor de geometría del problema pues ya podemos sacar los parámetros primarios. Y entonces, bueno, pues para calcular la impedancia característica pues necesitamos por un lado el valor de la tensión aplicada, el valor de la I sub 0, esto lo tenemos, y el valor de la I sub 0, pues acordaros el procedimiento. Era primero obtenernos, lo sacábamos a través de la J sub S, la J sub S la encontrábamos a partir del campo magnético, las condiciones de salto del campo magnético, y el campo magnético pues lo sacamos a partir del campo eléctrico con la correspondiente ecuación de Maxwell en líneas de transmisión. Bueno, pues vamos a ello. El campo magnético, como hemos dicho, se saca directamente por la ecuación de Maxwell correspondiente aplicada a este problema, y entonces es Z unitario vectorial el campo E, que es el campo que tenemos aquí, que es el dato, es el campo transversal, partido por la impedancia del modo que tenemos aquí, que la impedancia pues es la impedancia característica, perdón, la impedancia del medio dieléctrico que tenemos entre los dos conductores. Bueno, pues tenemos el Z unitario vectorial R, pues eso nos da phi, con lo cual este producto vectorial daría A por elevado a menos gamma 0z partido por R. Luego tendríamos de la impedancia característica, tendríamos la impedancia esta característica del medio, pero que la calculamos, y el Z vectorial R, que daría por phi unitario. Esto sería el campo magnético en amperios por metro. Una vez que tenemos el campo magnético, que fijaros que es un campo que va en la dirección de phi unitario, sería un campo que va para allá, visto, esto sería H, esto sería E, como siempre, suele ser en los coaxiales. Y bueno, pues la corriente superficial, por ejemplo, la podemos calcular en el conductor R igual a A, y aplicando las condiciones de salto, como hemos hecho en varias ocasiones, pues esto sería pues R vectorial H, el H que hemos calculado anteriormente en R igual a A, y entonces nos quedaría A por elevado a menos gamma 0z partido por eta A, Z unitario, amperios por metro. Entonces, bueno, fijaros qué interesante, porque aparte del factor elevado a menos gamma z, que tenemos como en cualquier línea de transmisión de propagación a lo largo del eje z, fijaros que el resto es una constante, es la A mayúscula, el radio A minúscula y la eta, con lo cual la JS, al ser uniforme, nos va a simplificar muchísimo en el caso de que tengamos que calcular resistencias por unidad de longitud, que no es el caso de momento, puesto que no me dicen que los conductores tengan resistencia, tengan una resistencia. Bueno, pues nada, muy sencillo. Una vez que tenemos el JS, la corriente I sub 0, pues es simple y sencillamente integrar a lo largo del conductor, bueno, en este caso pues de radio A, esa corriente superficial, el valor absoluto de esa corriente superficial en R igual a A, ¿de acuerdo?
por la sección en la que se distribuye esa corriente, que como podemos ver, esta sección de aquí es un sector circular, entonces habrá que poner un diferencial de longitud acorde con eso. Bien, esto sería, bueno, pues el valor, la integral de la j sub s lo hacemos en z igual a 0, en la sección, inicial, con lo cual el elevado a menos gamma 0z me quedaría elevado a 0, que es 1, y entonces esto me quedaría a partido por eta a, y luego me quedaría el diferencial de longitud, que sería un diferencial de longitud a lo largo de esta superficie de aquí, que sería el arco es el radio por el ángulo, radio igual a, el ángulo es un diferencial de phi, y tendremos que cubrir todo ese arco, que sería desde phi igual a 0 hasta phi igual a pi cuartos. Y esto daría a por pi cuartos partido por eta. Y estos serían amperios. Pues bien, ya tenemos Z0, porque Z0, la impedancia característica, es el valor de la tensión en cualquier punto de la línea, por ejemplo, en Z igual a 0, partido por la corriente en ese punto, por tanto, en Z igual a 0 sería I sub 0, y dividiendo V0 entre Z0, pues nos daría eta logaritmo neperiano de B partido por A partido por pi cuartos. Y entonces, bueno, pues eta, fijaros que como siempre es raíz de mu partido por epsilon, y en nuestro problema sería mu es mu sub 0, epsilon es 4 epsilon sub 0, con lo cual esto sería un medio de raíz de mu 0 partido por epsilon sub 0, que es, que es eta 0, y que sabemos que eta 0 son 120 pi, con lo cual estos serían 60 pi. Entonces metemos el 60 pi ahí y entonces nos quedaría 240 logaritmo neperiano de B partido por A ohmios. Ya tenemos la impedancia característica. Y a partir de aquí, pues es todo coser y cantar. Todo coser y cantar porque, como sabéis, pues por ejemplo, la inductancia que tiene la línea de transmisión, pues es la mu por esa constante geométrica que directamente podemos sacar de aquí, puesto que sabemos que Z0 es la impedancia por la constante geométrica. O sea, de aquí podemos sacar que la constante geométrica K es directamente 240 partido por eta neperiano de B partido por A. Y por lo tanto, esto de aquí, metiendo los valores de mu sub 0 que tenemos y ahí, nos quedaría, si no me he equivocado, 16 por 10 elevado a menos 7 logaritmo neperiano de B partido por A henrios por metro. Este sería el primer parámetro primario que nos pregunta. El siguiente parámetro primario, que es la capacidad por unidad de longitud, sería, como sabéis, la epsilon partido por prima, partido por esa constante geométrica K. Epsilon prima, que sabemos que es 4 epsilon sub 0, partido por la constante K, y metiendo los valores, esto sería 10 elevado a menos 9, partido por 36, logaritmo neperiano de B partido por A faradios por metro. Segunda constante primaria. ¿Qué constantes primarias nos quedan? Nos quedaría G, pero G es igual a 0, puesto que el dieléctrico no tiene pérdidas, y nos quedaría la resistencia por unidad de longitud, que también es 0, puesto que los conductores, la conductividad es infinita, son perfectos. Y con esto tendríamos los otros dos parámetros primarios. No nos lo han preguntado, pero podríamos haber calculado igualmente la constante de propagación, que sería j omega raíz de mu epsilon, que es el otro parámetro secundario,
Y en nuestro caso pues tenemos datos para hacerlo, porque esto sería j omega, sería 2pi por la frecuencia, raíz de mu, que sería mu sub 0, y la epsilon sería el valor este que tenemos, que era 4 veces epsilon sub 0. Y recordar, como es habitual, pues que esto se podría poner J2pi f, el raíz de 4 podría salir como un 2, y me quedaría raíz de mu 0, epsilon sub 0, y acordaros que eso es 1 partido por C0, donde C0 es la velocidad de la luz en el vacío. Metiendo el valor de la frecuencia, la velocidad de la luz en el vacío, esto nos quedaría J 140 pi. O sea, esta sería la constante de la beta, la constante de fase, y acordaros que esto tenía unas dimensiones de metros menos 1, puesto que estamos hablando de la J, la gamma, la constante de propagación. Muy bien, pues hemos hecho la primera parte del ejercicio, vamos a por la segunda parte. Nos dicen ahora que el conductor interior de radio A tiene una conductividad finita de 3 por 10 elevado a la 7 Siemens por metro. Y el dieléctrico, además, ahora tiene pérdidas, y la epsilon ahora es 4 por 1 menos j por 1,6 por 10 a la menos 4 epsilon sub 0, y me piden que calcule en estas condiciones las dimensiones A y B, con la condición de que la impedancia característica de la línea sea de 240 ohmios y la constante de atenuación debida a los conductores coincida con la constante de atenuación debida al dieléctrico. Bueno, pues vamos a por ello. Entonces, fijaros, como nos dicen en el problema, fijaros ahora que la epsilon sería 4 epsilon sub 0 por 1 menos j, 1,6 por 10 a la menos 4. Con lo cual, ahora, fijaros, sí que tengo una epsilon segunda, ¿de acuerdo? Ahora la epsilon segunda es distinta de 0, con lo cual hay pérdidas en el dieléctrico. Si bien las pérdidas son muy pequeñitas, fijaros que esto es 1,6 por 10 a la menos 4 versus 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, la epsilon segunda es mucho menor que la epsilon prima, con lo cual podremos hacer la aproximación de bajas pérdidas cuando lo necesitemos. Bien, pues vamos a ver qué condiciones podemos ir extrayendo de los datos del problema para calcular A y calcular B. En primer lugar, fijaros que en este caso la impedancia característica seguirá siendo eta logaritmo neperiano de B partido por A partido por pi cuartos. ¿Pero qué sucede ahora? Pues que eta, que es raíz de mu partido por epsilon, ahora tendremos que será raíz de mu sub 0 partido por la epsilon. Y la epsilon ahora fijaros que es 4 epsilon sub 0 raíz de 1 menos j por 1,6 por 10 a la menos 4. Y en este caso, pues fijaros que me saldría una eta, una impedancia, digamos, del medio, ¿no? Compleja. Y entonces aquí es donde podremos aplicar el hecho de que esto es prácticamente 1, o lo que es lo mismo que la parte imaginaria es muy pequeñita, estamos en bajas pérdidas, y en este caso pues podremos seguir diciendo que esto es aproximadamente igual a mu sub 0 partido por 4 epsilon sub 0, y volvemos a tener el valor aquel de 1 partido por 2c sub 0. O sea, prácticamente el caso del hecho de que el conductor, perdón, el dieléctrico tiene pérdidas, en este caso pues no nos afecta. O podemos decir que esto es aproximadamente pues lo que teníamos antes, 240 logaritmo neperiano de B partido por A. Y en este caso, bueno, pues esto tiene que ser igual al dato, tiene que ser igual a 240 ohmios, y por lo tanto aquí saco la primera condición, y es que el logaritmo neperiano de B partido por A es igual a 1, con lo cual de aquí lo que sacamos es que B partido por A tiene que ser igual a el número E, la base de los logaritmos neperianos. ¿Vale? Esta sería la primera condición que relacionan A
y B. Vamos a tratar de buscar otra condición más. La otra condición que nos dan es que las pérdidas en el dieléctrico han de ser iguales a las pérdidas, o la constante de atenuación en el dieléctrico ha de ser igual a la constante de atenuación en los conductores. Bueno, pues vamos a expresar cada una de esas constantes de atenuación y las vamos a igualar. Por un lado, las constantes de atenuación en el dieléctrico, sabemos que cuando este es de bajas pérdidas, tenía una expresión cerrada que era 1/2 omega tangente del ángulo de pérdidas. Ojo, la delta aquí es el ángulo de pérdidas, no es la profundidad de penetración, raíz cuadrada de mu epsilon, que en este caso sería mu sub 0 epsilon prima. ¿De acuerdo? Acordaros que la tangente de delta era la epsilon segunda partido por la epsilon prima, todos son datos que tengo, y entonces tendríamos 1/2 de 1,6 por 10 a la menos 4, 2pi por la frecuencia, bueno, pues esto sería 2pi por la frecuencia, que era 10,5 por 10 elevado a la 9, creo que era 10 elevado a la 9, dejarme que lo vea, son 10,5 gigahercios, sí, 10,5 por 10 a la 9, 2πf, la tangente de delta es la epsilon segunda partido por la epsilon prima, que era 1,6 por 10 a la menos 4. Y luego sería raíz cuadrada de mu epsilon sub 0, que sabemos que eso es el 1 partido por 2 epsilon sub 0, perdón, 2c sub 0, total, que si ahí metéis los datos, esto a mí me da 112 pi por 10 elevado a menos 4 y constante de atenuación, por tanto, con unidades neperios por metro. O sea, la constante de atenuación debida a los dieléctricos o al dieléctrico es un dato numérico conocido, no depende para nada de las incógnitas. Vamos a calcular la alfa sub c, la constante de atenuación debida a los conductores. Y para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular o suponer si se cumple Leontovich, la condición de Leontovich, que es la que nos permite simplificar estos cálculos. Y por lo tanto, lo que tendríamos que ver es que el espesor o el radio de curvatura, que en este caso coinciden, son mucho mayores que la profundidad de penetración. Ojo, esa delta ahora son distintas, son dos cosas distintas, aunque se utiliza el mismo nombre. Son distintas. Una es la delta, que es la tangente delta, que es la epsilon segunda partido por la epsilon prima, y en este caso de ahora la delta es la profundidad de penetración, que acordaros que es un valor que es 1 partido por la raíz cuadrada de pi f mu sigma. Entonces podemos comprobar, porque tenemos f, tenemos mu y tenemos sigma, que en este caso sí se cumplen las condiciones de Leontovich, y entonces en ese caso podemos calcular la constante alfa de los conductores como el valor de la resistencia partido por 2 veces la parte real de la impedancia característica. ¿Vale? Y bueno, pues nos faltaría calcular el valor de la resistencia. Y entonces aquí pues nos viene a ver nuestra buena suerte, puesto que como las J son uniformes, como veíamos, se puede calcular esto como 1 partido por sigma delta, 1 partido por el perímetro del conductor 1, más 1 partido por el perímetro del conductor 2. Repito, porque las J son uniformes. La sigma me dicen que es, ahora considera que el único que tiene conductividad finita es el conductor interior. Por lo tanto, en este caso, esto no hay que considerar. Hay que considerar el conductor solamente interior. Y bueno, pues directamente pues tenemos prácticamente, bueno, tenemos ya todos los datos, porque fijaros
que la sigma la tengo, la delta la tengo, la he calculado aquí arriba, el perímetro del conductor 1 sería, bueno, pues si fuera el radio completo sería 2pi por A, pero como tengo solamente la cuarta parte, ¿no? Acordaros que lo que tenemos aquí bueno, la cuarta parte no, tendría pi cuartos, ¿no? Con lo cual tendría pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es la octava parte, eh, con lo cual el perímetro sería 2pi A partido por 8. Y bueno, pues podría ya calcular directamente esto, metiendo esto aquí, me daría 1 partido por 120 pi A, raíz cuadrada de pi por 10,5 por 10 a la 9, la frecuencia, 4pi por 10 a la menos 7, la mu, 3 por 10 a la 7, velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya finalmente lo que tenemos que hacer es esto es igual a esto, la alfa sub d, esto sería en neperios por metro, por supuesto. Igualamos estas dos cosas y de aquí sacamos el valor de A, que sería 2,8 milímetros. Y por último, sacaríamos el valor de B, que me daría 7,6 milímetros. Ya estaría finalizado el apartado. Tenemos el valor de A y B con las condiciones que me han dado. Y bueno, finalmente me dice que compruebe que la aproximación utilizada es válida y que calcule la potencia disipada en los 3 primeros metros de línea si el valor de A son 30 voltios. Bueno, pues esto ya os lo dejo para vosotros. La aproximación es válida, básicamente es comprobar, cosa que ya hemos hecho en un principio, pero bueno, por lo que me están diciendo aquí, podría habérmelo ahorrado, es calcularle Ontovich, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues es correcto. Y la atenuación en los tres, si aplicas un determinado valor de A, la potencia disipada en los 3 primeros metros de línea, pues también lo sabéis, ¿no? La potencia disipada pues sería la potencia transmitida por 1 menos elevado a menos 2 por alfa total por la distancia. Repito, esta es la alfa total, esta sería alfa C más alfa D. ¿De acuerdo? Y bueno, pues no tiene la potencia transmitida total, pues la podéis poner como un medio de la parte real del V sub 0 por el I sub 0 conjugado, y tenéis todos los datos, la D me lo han dado, y bueno, pues la distancia, esos 10 metros de línea, y entonces, bueno, pues lo podéis calcular y lo dejo para vosotros. Bien, espero que os haya quedado claro el ejercicio. Repasando un poquito, bueno, pues es un ejercicio que es lo mismo, un coaxial, en este caso un sector de radio pi cuartos, en este caso me dan el campo eléctrico, no me dan la función potencial, pero bueno, pues es muy sencillito, es seguir el mismo procedimiento de siempre para calcular la impedancia característica y a partir de ahí pues sacar los valores de L y de C. Un último comentario es que obviamente aquí no nos lo preguntan, pero si nos lo hubieran preguntado, en este caso la constante de propagación sería el alfa sub c más el alfa sub d más la j beta. Alfa sub c más alfa sub d pues es 2 veces el valor de uno de ellos, por ejemplo esto, porque me han obligado a que la condición sea que sean iguales, y la beta pues es la misma beta que he calculado en el apartado inicial. Esa sería la constante de propagación que yo tendría en el segundo apartado del ejercicio. ¿Qué cambiaría también? Pues fijaros, en el segundo apartado la L me cambiaría, puesto que como sabemos, al hacer los conductores de conductividad finita, la L ya tiene no solamente este término que habitualmente llamamos L externa, puesto que es la inductancia que tiene el dieléctrico, sino que además habría que añadir una L interna, que es la inductancia debida a los propios conductores, que repito, aparece puesto que nos aparece un
un conductor de conductividad finita, la C quedaría igual, y ahora sí que nos aparecería en el segundo apartado una G. Una G, ¿por qué? Bueno, pues porque el conductor, el dieléctrico, ahora ya tiene una epsilon segunda y sí que nos hubiera aparecido una G en este segundo apartado que podríamos calcular también sin problemas. Y por supuesto, lo que nos aparece que sí que hemos calculado abajo sería una resistencia que tendríamos perfectamente calculada, repito, por esto que hemos hecho. Esta sería cómo nos habría cambiado los valores de L, C, G y R para el caso este de que los conductores y el dieléctrico ya no son perfectos. Bueno, espero que os haya quedado el ejercicio claro, como digo, y os deseo una vez más feliz Navidad.